Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Empezar por agradecer el espacio a los compañeros y compañeras del Ateneo. Bueno, yo soy Santiago de la Iglesia. Primero contaros un poco de dónde sale todo esto, que es una de las charlas que venimos haciendo en un pequeño grupo de debate que hemos formado, que viene a titularse Reflexión Abierta. Básicamente de personas y compas del ámbito vecinal, sindical, social, que hemos coincidido en diferentes luchas, en diferentes actividades, y con la intención de crear pues espacios de debate que poder compartir en diferentes barrios, llevándolo a diferentes lugares. Con la idea pues de favorecer un poco el debate público y invitando a compañeros y compañeras que nos puedan ayudar a reflexionar y avanzar en determinados análisis, ¿no? Este grupo es abierto a su participación y organización a todas las personas que tengan alguna inquietud de participar. Aquí tenemos algunas tarjetitas con las que podéis contactar en un correo que tenemos y que, bueno, os lo recuerdo, así queda grabado también, reflexionabierta24@gmail.com, y que, como digo, si no lo tenéis, os lo podéis llevar aquí apuntado. Hasta ahora hemos hecho varios actos, cosas modestas, pues en la casa del barrio y en algún sitio así. Empezamos hablando de lo que se entendía por izquierda transformadora con el sociólogo Antonio Antón. Luego hablamos de la situación de los trabajadores ante la Unión Europea con Miguel Urbán, también en la casa del barrio de Carabanchel. Y el último acto que hicimos hasta ahora ha sido democracia representativa, participativa, estado actual, con José Antonio Martín Pallín, como sabéis, magistrado emérito del Tribunal Supremo, presidente del Comité Ético que realizó el informe sobre las residencias de la Comunidad de Madrid y la situación relacionada con el COVID-19, ¿no? Con la pandemia. Este último fue el 23 de octubre en la librería Sin Tarima. Y hoy hemos querido hacer otro acto más relacionado con el sindicalismo, y contamos con el compañero Pablo Carmona, que, como sabéis, es miembro de la PA de Vallecas, historiador, editor de Traficantes de Sueños. Pablo es autor de Transiciones, de la Asamblea Obrera al Proceso de Pacto Social, CNT 1976-1981, coautor de La Ciudad Oculta, Alcalá de Henares 1753-1868, del nacimiento de la ciudad burguesa, y Spanish Neocon, la revuelta neoconservadora en la derecha española. Más recientemente ha publicado la Democracia de Propietarios, Fondos de Inversión, Rentismo Popular y Luchas por la Vivienda, de Traficantes de Sueños, en 2022. Y bueno, también escribe en Zona de Estrategia, de la cual publica cuadernos de estrategia, que veo que nos ha traído alguno, y de la que podemos destacar el artículo del Sindicato de la Crisis, anticiparnos al próximo colapso, aparecido precisamente en el primer número. Estamos en el contexto en el que se fragua esta charla, que hemos titulado Sindicalismo para el siglo XXI, nuevas realidades, precariedad, vivienda, inmigración, feminismos. Bueno, pues como sabéis, la situación en la que nos encontramos de esta crisis múltiple de fenómenos encadenados, como es la crisis económica, la crisis subyacente del COVID-19, la crisis climática, la crisis migratoria, y en el contexto actual de guerra internacional, sobre todo, pues tenemos especialmente presente la situación de Ucrania y de Palestina, como todos y todas sabéis, y cómo esto ha favorecido el aumento de las inversiones en armas y el fortalecimiento de los ejércitos, y esta filosofía de hacernos creer en Europa de que se avecina una guerra que aparentemente desde los poderes se nos muestra como algo ya casi inevitable, ¿no? Estamos ante una situación de bloques económicos, de una moderna situación de guerra fría, que no es otra cosa que políticas expansionistas, coloniales y extractivistas que nos rodean desde las políticas un poco de los países del sistema central capitalista, ¿no? Y bueno, pues en medio de esa situación, pues hemos pasado, o aparentemente nos encontramos con que hemos pasado de una estrategia de austeridad
y de economía verde a la vuelta de un retorno a la economía basada otra vez en el carbón, o volviendo a hablar incluso de la energía nuclear, ¿no? En el Estado español en particular hemos pasado de un importante fenómeno de contestación social en torno al 15M, en un proceso de crisis económica como fue la de 2008, en la que en aquel entonces pues, se hablaba de más de 5 millones de trabajadoras y trabajadores en paro, con una alta conflictividad por la crisis hipotecaria, a un fenómeno de cierta restauración de la normalidad, en el que parece que hay de forma consolidada en torno a 2,5 millones de personas en paro, pero que por otra parte hay también 3,5 millones de personas que, aun teniendo trabajo, se mantienen en el umbral de la pobreza. Todo este escenario nos hace prever que puede llegar en cualquier momento un nuevo estallido social, y Pablo, en sus escritos y en el artículo que antes mencionábamos, pues nos invita a reflexionar sobre qué tejidos sociales han de desarrollar los nuevos modelos organizativos que habrían de vertebrar precisamente esas luchas y en torno a las cuales pues, deberían de socializarse los nuevos sujetos en lucha, que han de protagonizar todos esos conflictos. En medio de todo ese contexto pues, nos preguntamos qué nuevo sindicalismo debería afrontar todo esto, qué papel ocupan los sindicatos que hay hoy en día, si tienen algún espacio todavía los sindicatos clásicos y cuáles y cómo deberían de vertebrarse, y sobre todo las nuevas experiencias que provienen precisamente de las luchas por la vivienda, como es la PA, más recientemente el sindicato de inquilinas y sobre todo los sindicatos de barrio que también están apareciendo, que son experiencias muy interesantes sobre las que bueno, pues, nos invitábamos hoy a reflexionar con este debate. Y sin más introducción, pues yo le doy la palabra a Pablo y que nos ayude a introducir el debate, y a continuación podremos un poco compartir entre todos y todas bueno, pues, ese debate con esta introducción. Nada, gracias. Pues nada, muchas gracias por la invitación y bueno, por estar otra vez bueno, pues en este espacio, y bueno, con gente con la que hemos compartido en la última década alguna que otra batalla. Y bueno, yo lo primero que quería hacer es intentar como poner en contexto qué puede significar a día de hoy la palabra sindicalismo. Es decir, que a primera vista es algo como evidente, ¿no? Los sindicatos, pero creo que merece la pena empezar por intentar definir históricamente un poco qué es, de dónde viene ese concepto de sindicato, ¿no? Y que originalmente remite al asociacionismo obrero, ¿no? Al asociacionismo de clase, y que es un asociacionismo que tiene siempre, o que tuvo siempre, sobre todo en el siglo XIX, evidentemente una pata en el ámbito laboral, es decir, un espacio de lucha en torno a las condiciones de trabajo, en torno a las condiciones salariales, en torno a la generación de comunidades de lucha en el ámbito laboral, pero también tuvo siempre un pie en la construcción de comunidades obreras, ¿no? Es decir, eran las comunidades obreras en el ámbito de la reproducción de la vida, la alimentación, los espacios de ocio, en los espacios de promoción y de organización cultural, que podían llamarse ateneos, podían llamarse de otras muchas maneras, escuelas nocturnas, es decir, todo ese medio ambiente de construcción y reproducción de la clase trabajadora en términos antagónicos con el capitalismo, que de algún modo dieron origen al primer sindicalismo y al primer asociacionismo obrero, ¿no? De hecho, en el contexto del Estado español, en las primeras décadas del siglo XX, los debates que existen es si poner más peso en esa pata sindical, es decir, en las federaciones de industria, en el caso de la CNT, o poner más peso en las federaciones locales, ¿no? En la articulación territorial de ese modelo sindical que, sin dejar de ser laboral, tiene esa parte, digamos, de construcción comunitaria y de afrontar de alguna manera en todos los frentes la vivienda, alimentación,
es decir, lo que eran los ateneos, la cultura, lo que eran también las cooperativas de producción y consumo, lo que eran de alguna manera las escuelas, por ejemplo, populares o las escuelas racionalistas en el caso del anarquismo. Y es importante tener esta imagen en la cabeza, porque fue precisamente el modelo industrial de los años 50, 60 del siglo XX el que empezó a arrinconar, podríamos decir que empieza antes, empieza a arrinconar el término sindicalismo en un hecho puramente laboral y en un hecho puramente negociador, es decir, como una especie de estructura que acompaña al propio desarrollo del capitalismo, ¿no? Y de hecho la historia del movimiento sindical es la historia de aquel movimiento obrero, o una parte del movimiento obrero que se denomina más radical, que tiene siempre presente esa dimensión de que el sindicalismo no es solo una pata del sistema industrial, sino que tiene que ver con un nuevo modelo de organización social de la clase trabajadora o de las clases trabajadoras, frente a un modelo sindical que es el que imponen los partidos comunistas en toda Europa desde los años 50, que se basa en la representatividad y en la negociación. Es decir, ese es un proceso que en el caso del Estado español culmina con la famosa transición española y culmina pues, con lo que conocemos que son los pactos de la Moncloa, que fundamentalmente son unos pactos que intentan arrinconar al movimiento obrero a través de quitarle el mecanismo de lucha salarial, es decir, que era un elemento central el luchar por salarios por encima de la inflación. El pacto de la Moncloa lo que hace es dar la vuelta, la inflación irá por delante y luego ya veremos si suben los salarios, y empiezan a atacarse todas las formas sindicales que no estén estructuradas en esa transición que hay desde el sindicalismo vertical hasta el sindicalismo de la democracia, ¿no? Y por eso en el caso del Estado español existen un montón de pequeños, medianos y grandes sindicatos que no entraron en ese juego, ¿no? Porque os hagáis una idea, pues por ejemplo, en los distintos pactos de finales de los años 70, que no es el caso de entrar en detalle, por ejemplo, se prohíben los tablones de anuncios de las asambleas obreras en los centros de trabajo. Es decir, eso, quien esté en un centro de trabajo ahora sabe que todo el sistema de representación es un sistema monopolístico para los grandes sindicatos, ¿no? Y eso genera también una imposibilidad para que el sindicalismo, fundamentalmente yo creo que el más grande sería las distintas tradiciones anarcosindicalistas, encuentren o terminen de encontrar su sitio más cómodo, porque evidentemente son tradiciones que se basan fundamentalmente en la asamblea obrera. Es decir, en las tradiciones más radicales del sindicalismo, el sindicato no se considera la última parada para organizar la revuelta, el conflicto. Siempre se abre un espacio más grande, que es una especie de consejo obrero, una asamblea de trabajadores, un sistema democrático de organización. Es decir, esa es un poco el imaginario que existe pues, en los momentos de más radicalización, por ejemplo en Madrid, en la MT, o en el metro, o en los sitios donde quedan sectores organizados que no están en esa línea, ¿no? Y de algún modo lo importante de todo esto es que en ese modelo sindical se necesita también, o necesitamos entre todos y todas, recuperar esa vieja idea de que el sindicalismo no es solo una práctica que se produce en un centro de trabajo, con un representante, con una tabla reivindicativa, que se negocia con la patronal, que te la dan o no, que luego vas al gobierno. Es decir, que eso puede ser una parte, no sé, que cada uno le pondrá la proporción que considere, pero es solo una parte. Y es solo una parte, sobre todo en un momento, que también se produce a finales de los 70, en el cual el mundo del trabajo cambia de manera radical. Es decir, precisamente la crisis de los años 70, precisamente la transformación de ese sindicalismo en un sindicalismo más, se quiere, domesticado, ¿no? de grandes plataformas sindicales en toda Europa, tienen que ver también con la construcción de un nuevo sistema laboral ultra precarizado y donde cada vez es más difícil generar esos sistemas de asociación. De hecho, los procesos sindicales más fuertes se suelen producir en la medida en que el propio sistema productivo está más o menos articulado en el automóvil, en el metal, en grandes plataformas organizadas de servicios de algún tipo. Es más difícil donde hay mayor precariedad, mayor cantidad de empresas del capitalismo de plataforma, ¿no? Por la dificultad de Amazon, del Globo, del jornalerismo en Andalucía. Es decir, ese tipo de ámbito laboral
es a veces más difícil de organizar, pero no más difícil de organizar porque esa gente sea más dócil, sino simplemente porque el modelo sindical que se ha ido heredando del siglo XX estaba muy estructurado por ese sistema de grandes sectores, ¿no? Es decir, tú vas a la grandísimo, diríamos, la gran empresa sindical del país, que sería Comisiones Obreras, y es una gran organización de consejos corporativos de sector, el carbón, el no sé qué, el tal, y cada uno tiene una tradición de poder, del porcentaje de tal, es decir, ese tipo de cuestiones, ¿no? Lo importante de todo esto es que en ese capitalismo mucho más desestructurado, precarizante, que llega en los años 80 y que se ve claramente en el modelo que hemos ido heredando, en gran medida pactado por los grandes sindicatos, en el caso español por Comisiones y UGT, que tiene que ver con decidir, con la decisión clara de que el sector del empleo juvenil tiene que ser más precario, con todo tipo de contratos. Esa es la batalla. Habéis estado y las habéis luchado todas desde el año 81 hasta la actualidad, que la juventud va a trabajar en peores condiciones, contratos de aprendizaje, tal, que la contratación de ciertos sectores va a estar subvencionada, que va a haber todo tipo de exenciones fiscales a las empresas, que la representación sindical va a estar monopolizada prácticamente por estas dos grandes plataformas, eso ya desde la Ley Orgánica de Libertad Sindical, con esta idea de la representatividad. Vete a saber qué significa eso en la mayoría de los casos, ¿no? Y a la vez que eso sucedía, ese sistema de precarización estaba llegando y llega a otros muchos lugares, es decir, por ejemplo, en la vivienda, por ejemplo, todos los trabajadores y trabajadoras extranjeras que vienen a España y que tienen una condición especial porque su condición de trabajadores pasa por la ley de extranjería, que significa que quedas al margen, ya sea porque no tienes papeles o ya sea porque tienes papeles, primera tarjeta, segunda tarjeta, que están siempre en relación a si tienes trabajo o no tienes trabajo, si cotizas o no cotizas, ¿no? Entonces tenemos a la juventud, tenemos a los trabajadores precarios, tenemos los nuevos sectores de empleo feminizado, sobre todo en el sector servicios, lo que ahora vemos, por ejemplo, como las Kellys, como las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, como son las grandes plataformas de telemarketing, que también están muy feminizadas, y donde se va conformando una bolsa en el caso del mercado laboral nuestro, pues en torno a 9 millones, 10 millones de trabajadores y trabajadoras en unas condiciones absolutamente precarias, ¿no? Es decir, con un sistema, aprovechando al máximo los nuevos sistemas de contratación que ofrecen las reformas laborales, aprovechando ese plus de explotación que es la ley de extranjería, aprovechando el despido barato, aprovechando el cambio del sistema de contratación que se llamaba fijo al discontinuo, es decir, todo este tipo de reformas, que es la historia de las reformas laborales, es un proyecto de gestión de la mano de obra, de recursos humanos, que es un proyecto de la patronal que nace a primeros de los años 70, es decir, que yo he tenido, bueno, pues para alguno de los libros he leído los boletines de la COE, cuando se forma la COE, cuando se juntan cuando las patronales a nivel estatal generan confederaciones, en Cataluña, en Euskadi, y todos los boletines de la COE, lo que decía Ferrer Salat, lo que decían todos sus líderes, es todo esto. O sea, es decir, era el programa político de la patronal que se ha ido cumpliendo década tras década en las distintas reformas laborales. ¿Esto qué ha hecho? Pues ha hecho que en gran medida esa idea del sindicalismo con una presencia laboral, pero que se organiza también fuera del ámbito laboral, sea un elemento que tiene que ser irrenunciable, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, lo que serían las organizaciones anarcosindicalistas mantienen lo que son las secretarías de acción social, por decirlo así, esa pata que está en otros aspectos de la realidad social. Pero la pregunta va un poquito más allá, es decir, ¿cómo conseguimos instalar mecanismos sindicales en el conjunto de
en el conjunto de los mecanismos de reproducción de la vida, si se quiere decir así. El más visible, evidentemente, es el de la vivienda, pero como vimos en la COVID, también la cuestión de la alimentación es fundamental para muchas personas, ¿no? Es decir, que este tipo de elementos son los que nos permiten el pensar cómo se puede situar esa idea del sindicalismo de nuevo en otros ámbitos de lucha que están en esos espacios de reproducción de la vida, como son la vivienda, la alimentación, los derechos en el ámbito de la extranjería y demás, ¿no? Y a eso es lo que en los últimos años hay gente que le venimos llamando sindicalismo social, ¿no? El sindicalismo social entendido como... y además decididamente llamándole sindicalismo en la medida en que entendemos la inspiración del sindicalismo laboral, en el sentido que el sindicalismo laboral lo que hace es coger problemas que se nos aparecen como individuales, ¿no? Es decir, eso en la época de la precariedad es evidente, todo el mundo vive su despido, su intento de desahucio, su realidad concreta como algo que le pasa a él, que siente con vergüenza, no hay una tradición de conciencia, no hay una tradición política, no hay una tradición asociativa en la mayoría de los casos, entonces piensas en un momento en el que el capitalismo te dice que tú tienes que ser emprendedor de ti mismo, si fallas es porque eres mal empresario de ti mismo, por decirlo así, y eso lleva pues, a problemas psicológicos, a malestares, en la PA, por ejemplo, lo primero que hay que quitarle a la gente es la vergüenza, la gente viene con vergüenza, no es que me he quedado sin trabajo y ya le he pedido perdón al casero, que no le puedo pagar, es decir, perdón por nada, es decir, que lo que está haciendo este hombre que tiene 15 viviendas, o este fondo buitre, o este no sé qué, lo que tendría que hacer es dejarte la casa porque no puedes pagarla, ¿no? Es decir, o que haya algún tipo de alternativa. Pero es así como se entiende, ¿no? Entonces, esa idea de sindicalismo social tomada de la idea tradicional de sindicalismo tiene que ver con coger esos conflictos que aparecen de manera individual y avergonzante y darles una dimensión colectiva y política, es decir, y una dimensión de conflicto político. Es decir, de revertirlo y generar de alguna manera una lucha que parte de todas esas realidades que van apareciendo, ¿no? Hasta ahí sería pues como esa presentación de por qué hablar de sindicalismo y de un sindicalismo que es no solo laboral, sino que tiene esa dimensión, si se quiere social, que además tiene que estar el ámbito laboral, o sea, ahí se manejan cuestiones de sindicalismo feminista, de sindicalismo laboral, de sindicalismo de vivienda, de sindicalismo en el ámbito de la alimentación, de sindicalismo también en el ámbito de la extranjería. Todo eso tiene que relacionarse y correlacionarse y confederarse de alguna manera para construir luchas en un contexto en el que el capitalismo evidentemente está mutando y ha cambiado, y la crisis capitalista, como explicaba Santi, no es la misma que aparece en los libros tradicionalmente, es decir, cada vez pues, se produce con determinadas características, ¿no? En el caso actual, pues evidentemente, como decía Santi, aparecen ingredientes que son claros. Uno de ellos, estamos en un capitalismo que se ha convertido en capitalismo verde, es decir, las líneas de renovación del modelo capitalista a nivel internacional ha decidido que van a ser las economías verdes, y eso significa nuevas explotaciones mineras a nivel planetario para los materiales raros, generación de nuevos inputs energéticos a través de la energía solar, eólica, mareomotriz, geotérmica, incluso si hace falta declarar la energía nuclear como energía verde, que eso se ha hecho también, increíblemente, todo tipo de elementos que vayan con esa nueva cara verde del capitalismo, ¿no? Además, como se estaba señalando, estamos en un capitalismo que está en guerra, ¿no? En guerra se ve en Palestina, se ve en Ucrania, pero en guerra también en la medida en que uno de los actores fundamentales, ganadores en los últimos siglos, que es Europa, ahora mismo está como actor perdedor. Es decir, ese es un tema central, ¿no? Y por último, pensar también que ese capitalismo arrastra una nueva crisis, que es la crisis climática. Es decir,
los episodios de las danas que hemos vivido en las últimas semanas no son otra cosa que producto de esa realidad. Las pandemias, tal y como la vivimos en 2020, es producto de esa realidad, de pérdida de biodiversidad, de globalización salvaje en zonas selváticas, es decir, son un montón de elementos que confieren nuevas características a esa crisis del capitalismo, ¿no? Porque producen, por ejemplo, fenómenos que en Europa pues, hacía tiempo que no estaban contemplados, ¿no? Es decir, que la ola de refugiados de Siria, la ola de refugiados de Ucrania, la ola de refugiados de sectores migrantes, como se les quiera llamar, de África, ¿no? Y todo en un momento en el que los países centrales de la Unión Europea, Francia y Alemania, están en absoluta crisis, ¿no? Que Alemania esté cerrando fábricas de automóvil, que esté perdiendo posiciones exportadoras, o que Francia esté perdiendo sus posiciones coloniales en África, eso quiere decir que la Unión Europea se va a la mierda. Es decir, con lo cual, la crisis del Estado español es la crisis de la Unión Europea, ¿no? Ya lo vivimos en el año 2008. En el año 2008 fue de tal manera que Alemania mantuvo una posición de fuerza y doblegó a todo el sur europeo, la crisis griega, la crisis de deuda y todo ese tipo de elementos que puso en marcha la Troika y que recordaremos y que van a llevar pues, a un nuevo modelo de crisis en el Estado español, ¿no? Entonces, en el artículo que citaba Santi, ¿qué nos preguntamos? Es decir, por un lado, en nuestro contexto concreto, se vive con cierta sensación de bienestar. Es decir, España va bien, la economía, ciertos datos, no termina de haber un estallido social que ataque la gravedad de la situación, los actores más o menos constituidos, grandes sindicatos, gobierno, funcionan, ¿no? Es decir, hay como por la superficie, hay como una idea de bienestar, diríamos, esto de progresismo, si se quiere, que parece no casar con un entorno absolutamente en llamas, ¿no? Es decir, es algo que es una distorsión que no encaja, ¿no? Es decir, entonces lo lógico es que tarde o temprano esa situación de crisis, aparte de asediarnos, entre de manera más contundente, ¿no? Eso no quiere decir que a día de hoy no estemos en una situación de crisis. He traído algunos datos para que veamos un poco. Decir que prácticamente en el Estado español hay ahora mismo como 5,4, 5,5 millones de hogares que cobran menos de 1.500, que ingresan menos de 1.500 euros al mes, ¿no? 1.500 euros al mes quiere decir, por ejemplo, que no puedes pagar un alquiler de más de 300 o 400 euros al mes. Es decir, eso es algo importante cuando hablamos de qué vamos a hacer con la vivienda. Es que hay una parte importante de la población que ya no es que le cueste mucho pagar el alquiler, es que no puede ni hipotecarse ni puede alquilar una vivienda, ¿no? Eso en Vallecas es muy habitual. Bueno, por esta zona te das una vuelta y verás un montón los bajos, muchas habitaciones con 2 literas puestas, familias enteras que viven en una habitación, subarriendo, ocupación, inquilinatos precarios compartidos, todo tipo de estafas, es decir, un montón de realidades que realmente inspiran un poco hacia dónde vamos, ¿no? Es decir, que realmente la crisis de proletarización que están viviendo estas 5,5 millones de familias, la mayoría de ellas, una parte importante de ellas, familias migrantes, jóvenes, es decir, de esos perfiles que hemos señalado antes, que vienen trabajándose desde el proyecto político de la patronal desde los años 70, que realmente están o en el borde o ya fuera del sistema. Es decir, no hay mecanismos articulados de integración para que estas familias, estos hogares, o una parte importante de esos hogares, que son los que señalaba también Santi, que están en situación de pobreza, incluso trabajando, tengan una posibilidad de un gran nuevo acuerdo de reparto, de redistribución de rentas, que es al fin y al cabo
el centro del debate político a día de hoy, ¿no? Es decir, cuando hay gobiernos progresistas siempre parece que hay como una cierta tendencia a pensar que habrá un gran pacto de redistribución de rentas que llegará a todo el mundo. Es decir, pues no está llegando a todo el mundo, y a día de hoy se sigue en esta situación, ¿no? Entonces, mezclando las dos cosas, es decir, cómo construir un sindicalismo que es laboral, que es social, que es de vivienda, que es un sindicalismo feminista, que es un sindicalismo que atiende esa realidad creciente de población migrante que está sometida no solo a la ley laboral, sino a la ley de extranjería también. ¿Cómo se puede pensar una posición, una trinchera, una posición de batalla en ese contexto? Es decir, pues evidentemente no queda otra que extender esos mecanismos sindicales a otros territorios que no sean los laborales, como está pasando en vivienda, o como está pasando también, por ejemplo, en el ámbito de la lucha contra las fronteras. Un caso es el sindicato Mantero, o los sindicatos de ayuda a domicilio, o las Kellys, que sería algo híbrido entre laboral y nuevo sindicalismo, o incluso podríamos decir un sindicalismo tradicional, o del de toda la vida, que intenten experimentar frentes de lucha más amplios que el meramente laboral o el meramente de vivienda, ¿no? Nosotros a eso le hemos llamado, o le hemos puesto el nombre un poco rimbombante de comunidades de lucha. Es decir, comunidades de lucha, que sería lo que intentamos hacer aquí en Vallecas, en el Centro Social La Villana, sería la articulación entre una red de apoyo laboral, entre las apoyaturas que tenemos en compañeros y compañeras de sindicatos afines, en nuestro caso pues, serían CGT, CNT, Solidaridad Obrera, ese tipo de espacios, el sindicalismo de vivienda y la lucha contra las fronteras. Es decir, serán 4 ejes que intentamos articular, e intentamos que, como decimos, es decir, cuando viene alguien a la PA con un problema de vivienda, no solo tiene un problema de vivienda, tiene un problema también de que en el trabajo le pagan una mierda. Es decir, ya hemos tenido algunos casos que hemos estado luchando a la vez contra el desahucio y porque le paguen en el trabajo, porque una cosa va de la mano de la otra, ¿no? Y esto que tiene que ver, y sería un poco ya el centro del debate, si eso es, si hacer todo eso es posible o es viable, ¿no? Tiene que ver en el sentido de que, por ejemplo, en el caso de las Danas en Valencia, ¿no? Es decir, ¿cuál es el conflicto sindical en un conflicto climático de ese tipo? ¿Dónde está el eje vertebrador? Es decir, ahí, por ejemplo, son las comunidades de lucha. Es decir, son las comunidades de lucha territorializadas las que articulan y deberían tener capacidad de articular todo. Es decir, desde que a mí, porque me he quedado sin casa y no estoy yendo al curro, seguro que me están intentando poner trabas, o me han obligado a ir al curro y me ha llevado la riada en el camión, a la vez de que me he quedado sin casa, a la vez que soy inmigrante con o sin papeles, o soy jornalero del campo, o a la vez me veo, si es más grave, desplazado. Es decir, son ese tipo de comunidades articuladas que son ya las que vimos, por ejemplo, en el COVID-19, ¿no? Es decir, que son comunidades de lucha que se generan en los territorios y que abordan todos esos temas, porque a la vez el conflicto que abordan no es un conflicto evidente, no es una huelga al estilo tradicional, o no es decir, es algo de nuevo tipo, ¿no? que nos estamos encontrando, como también ha ido sucediendo, por ejemplo, en todos los ámbitos sindicales, cuando empezaron a llegar trabajadores sometidos a la ley de extranjería. Era un estatuto nuevo dentro de las relaciones laborales. Es decir, no es lo mismo tener que renovar la tarjeta anualmente y depender de la cotización a la hora de hacer una lucha sindical que no depender de eso, por poner un ejemplo, ¿no? En ese sentido, ¿qué se puede o qué podemos intentar discutir? Yo creo que lo primero es en qué medida las luchas sindicales se pueden coaligar o confederar de alguna manera con este sindicalismo más social, de vivienda, o otros muchos que nos podamos inventar, ¿no? La segunda sería la inversa, es decir, cómo esos sindicalismos que muchas veces se han construido al margen
de un problema central, que es el problema del trabajo, y el problema del salario, el problema de la lucha laboral, pueden incorporar y pueden colaborar en esa realidad. Y el tercer elemento a discutir es, ¿podría esa alianza generar un nuevo, por decirlo así, factor territorial? Es decir, construir un sindicalismo que tenga todas esas patas que hemos dicho, territorializado, es decir, como era el viejo Ateneo, como era la vieja escuela racionalista, como era el viejo local del sindicato. O sea, el local del sindicato era a la vez un centro social, un espacio de estudio, un lugar de agitación cultural y de ocio, ¿no? Es decir, son cosas que yo creo que es una intuición que está en un montón de sitios, aquí mismo, y que de algún modo es una manera de trabajar que va a ser capaz de tener una red más compleja y más ancha a la hora de acoger este nuevo tipo de conflictos. Por ejemplo, pues un conflicto bélico que genere decenas de miles de desertores. Es decir, yo creo, quien tenga una posición antimilitarista, un trabajo sindical claro es conseguir que esos desertores puedan recorrerse Europa entera y refugiarse donde sea necesario. Es decir, aquí mismo, cuando gobierne Rajoy, ha dicho que va a hacer un servicio militar voluntario, que ya me veo al ejército yendo a todos los colegios a decirle a los chavales de 16 años que tienen que ir por la patria, que viene la guerra, que hay que defender a su país. Es decir, hay que generar estructuras de deserción, estructuras de lucha, estructuras de acogimiento, por ejemplo, de desplazados. Es decir, si la Dana de Valencia llega a venir otra la semana siguiente, que estuvo a punto, eso genera ya una zona catastrófica donde a lo mejor hay 200.000 personas que se tienen que ir de vivir de allí. ¿Y dónde acaban? Es decir, ¿y cómo convierten no solo generar lo que sería la respuesta más sistémica, que sería generar solidaridad en el sentido de caridad? Es decir, bueno, habrá que generar solidaridad y lucha. Es decir, solidaridad, y hasta que no caiga Amazon, el gobierno y quien sea necesario, no paramos, ¿no? Es decir, ese tipo de lógicas a las que me refiero, y donde la comunidad de lucha territorializada con mecanismos sindicales, o sea, es decir, mecanismos sindicales es asesorías, espacios de apoyo mutuo, recursos colectivos, espacios de vivienda ocupados, cedidos, conseguidos, como sea. Es decir, es de alguna manera el horizonte que parte de esa idea sindical de la autodefensa. Es decir, yo conozco mis derechos, los defiendo, produzco nuevos derechos y además lo hago en colectivo y lo hago de manera política. Y esa sería realmente la cuestión que quería plantear. Luego, si queréis que entremos en algo así más concreto, pues podemos verlo. Y nada, muchas gracias. Realmente interesante. Yo creo que ahora es el momento de que vayáis interviniendo. Os vamos a pasar el micro y hacemos una ronda, o vamos viendo como tú veas también, ¿vale, Valor? Bueno, pues vamos, a mí me encantaría ver esa organización, que al final lo que dices tú de las comunidades de lucha es un poco lo que serían esas asociaciones obreras de anteriores, ¿no? Yo lo que veo que me parece más difícil ahora es generar una conciencia, ¿no?, en un gran sector de la población, incluido pues eso, la clase trabajadora, que ni siquiera en los centros de trabajo, que a lo mejor es uno de los espacios donde más relaciones, en el caso de que no seas precario, tienes, ¿no? Pues como que no ves una respuesta ni un espíritu, es como esa sensación de yo voy a lo mío y ya está. Me gustaría, está claro que hay mucha gente concienciada, que hay muchos movimientos que se mueven, gracias a que están ellos no acabamos peor, ¿no? Pero esa conciencia un poco general, eso es lo que yo a veces veo más difícil ahora mismo de conseguir, ¿no? Y luego las redes sociales me parecen también que es un impedimento muchas veces para eso, para que la gente piense un poco más, ¿no? Piense
de otra manera y se junte con sus compañeros a intentar cambiar las cosas, ¿no? Bueno, era un poco este comentario, es un poco lo que veo dificultoso en este momento, por lo menos es mi sensación, ¿no? Bueno, muchas gracias. Y yo sí me gustaría igual que entrarais un poco más en la reflexión sobre el tema de la inmigración, ¿no? Sobre el tema que se está planteando ya en Europa, que lo plantea Sara desde Alemania, que parece lo más progresista, y coincide en eso con Meloni y con todo, y es una realidad que se está viviendo, y ese discurso de necesitamos a los inmigrantes porque necesitamos a mano de obra, ¿no? Y ese nuevo ciudadano que se le va a dar en Europa de manera legalizada, que va a ser trabajador, pero no va a ser ciudadano con los derechos, no va a ser el ciudadano romano aquel al que aspiraba todo el mundo, ¿no? Yo creo que hay una cosa que ya nos han metido, porque es algo que estamos viviendo, sobre todo en el sur, con los jornaleros en el campo, esos ciudadanos que viven apartados, que no pertenecen a la sociedad, que solamente trabajan, y bueno, es un futuro que yo creo que es preocupante. Yo creo que estaría bien indicar ahí un poco más una pequeña reflexión. Sí, pues bueno, pues el problema es, o sea, y es un problema sindical casi puro, ¿no? Es decir, efectivamente existen pocas intervenciones, por ejemplo, sobre el jornalerismo del agrobusiness andaluz, Almería, Huelva, Granada, si quieres, tal. Están las jornaleras de Huelva, efectivamente, que hacen un trabajo increíble, es decir, sobre todo estamos hablando de comunidades que viven bajo plásticos y que parece un sector así tal, pero es una de los sectores económicos más pujantes de la economía andaluza, y sobre todo es el sector que hace que el conjunto de las clases medias españolas compren el pimiento a un precio más barato y puedan mantener su estatus de vida. Y en el fondo esa es la moraleja de todo el sistema de mano de obra extranjera. Es decir, que en gran medida Vox exactamente no dice que su subtexto no es que no vengan los inmigrantes, es que vengan en malas condiciones para que sigan limpiando sus casas muy barato. Es decir, que ese es el subtexto, ¿no? Es decir, intentar que esos 5 millones de hogares, es decir, ese servo proletariado, si se quiere llamar, que mucho vive en Vallecas, que por la mañana se va a limpiar oficinas, a limpiar centros comerciales, a reponer en no sé qué, es decir, ese tipo de sectores, pues sigan haciéndolo en unas condiciones determinadas. Y toda la legislación europea no va en el sentido de cerrar las fronteras, sino de hacerlas permeables en la medida en que se necesitan. Es decir, que realmente la frontera española no es la que se ve en la tele, la Patera o es el aeropuerto de Barajas. Por ahí entra la mayoría de la gente migrante, y ha sido así y seguirá siendo así, ¿no? Y bueno, pues ahí es una de las grandes asignaturas del sindicalismo que no es fácil de atajar. Yo sé, por ejemplo, de CGT en el sur tuvo en su momento, han sido haciendo las mesas de temporeros, el acercarse a los asentamientos, pero cuando hay movilización en el campo, los que salen son más los propietarios del ámbito rural con el tractor y un poco en la defensa de un modelo que es un modelo construido por la PAC a nivel europeo, ¿no? Es decir, que realmente lo que se ha ido haciendo es subvencionar a los propietarios de las tierras independientemente de la producción, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ahí hay un elemento que es fundamental, porque va a ser creciente. Es decir, ahora mismo están entrando decenas de miles de trabajadores en un continente que tiene un serio problema de envejecimiento. Es decir, que no hay ciclo económico sin nueva mano de obra. Entonces, por eso está calando también en la izquierda, en el caso español, en Cataluña, en Euskadi, están empezando a salir esos discursos que podríamos llamar nativistas, y que realmente es un eje de diferenciación en el conjunto de Europa. Es decir, una clase media nativa envejeciendo que necesita un montón de servicios
pero como está en crisis, para mantener esos servicios tiene que pagarlos muy baratos, y para pagarlos muy baratos tienes que tener una parte de la población que trabaja para ti, el sector servicios en su conjunto, la construcción y todas esas dinámicas o líneas económicas que están sostenidas por mano de obra, en este caso migrante, sometida a estos caminos de regularización de larguísimo tiempo, y siempre con el estigma de que eres el que has venido de fuera, ¿no? Entonces ahí es donde está, es decir, la clase media y las oligarquías nativas locales siguen gobernando los países, pero el sistema económico, la economía política de esos países, del conjunto de la Unión, funcionan por esas economías migrantes, muchas de ellas prácticamente trabajando en regímenes de semiesclavitud, que es lo que todo este tipo de entidades y asociaciones denuncian permanentemente, ¿no? Es decir, que no hay un control sobre lo que allí sucede, ¿no? Bueno, gracias por la exposición, muy interesante y muy sugerente. Yo quería, por una parte, recordar una parte histórica reciente y luego hacer una pregunta relacionada con esto. A mí me parece que el trabajo de barrio es fundamental. Los sindicatos lo abandonaron nada más, digamos, legalizarse. Había antes uniones sindicales en los pueblos, en los barrios de Madrid, etcétera, y poco a poco lo fueron abandonados, se quedó centralizado como una expresión de lo que es la propia estructura de esos sindicatos, ¿no? Sin embargo, en la medida que las grandes cadenas de producción, las grandes empresas, pues ya están desmanteladas, no están desmanteladas como tal, o sea, las grandes corporaciones siguen existiendo, lo que no existe la gran fábrica de miles de trabajadores, y si las hay, pues resulta que están afectados por unas condiciones laborales muy diferentes, ¿no? Porque está todo subcontratado, etcétera, etcétera, con lo cual la unidad sindical y la unidad de lucha es mucho más complicada. En ese sentido, el trabajo de barrio es fundamental, porque de trabajo cambias bastante, de barrio no tanto, ¿no? Aunque también el tema de la expulsión de la vivienda pues está obligando a que la gente también se cambie y la gentrificación está haciendo también mucho más rápido ese cambio de residencia, ¿no? Lo cual antes era impensable, ¿no? Normalmente estabas pues años y años viviendo en un mismo barrio o pueblo, ahora ya también eso cada vez se precariza más. Pero bueno, en ese sentido, a pesar de todo, creo que el trabajo de barrio a nivel sindical, a nivel social es fundamental, ¿no? Es donde se puede establecer los lazos, esas solidaridades que muchas veces en el trabajo, y más con el teletrabajo ahora todavía, sobre todo encima, ¿no? Pues es mucho más complicado tejer esas solidaridades que te permiten hacer una lucha común, ¿no? Curiosamente, en el año 2010, cuando Zapatero pues al final se bajó los pantalones y tal ante la Unión Europea, y entonces me pegó los recortes a que una cosa parecida a lo que ocurrió cuando la pandemia, ¿no? Es decir, que sin que hubiera habido una consigna, o por lo menos yo no la percibí, no la leí en ningún sitio, se crearon en barrios diferentes tipos de asambleas de trabajadores. Aquí en Vallecas estaba la asamblea de Vallecas por la huelga general, en Carabanchel montaban la asamblea de trabajadores de Carabanchel, la Traca, había también en Leganés, en Móstoles, en otros sitios, ¿no? Y entonces se hizo de una manera espontánea y se empezaron la huelga de creo que era el 10 de septiembre de 2010 o el 20, no me acuerdo exactamente la fecha, pero era en septiembre de 2010, la huelga general, que luego hubo otra vez en el 11, precisamente se empezaron a hacer piquetes de barrio, cosa que antes era impensable, ¿no? Era muy raro, ¿no? Los piquetes eran piquetes por sectores de las organizaciones, de las federaciones, de los sindicatos. Pero a partir de en ese año en concreto se empezaron a hacer piquetes de barrio. Yo me acuerdo, pues un piquete enorme por la calle General Ricardo, todo bajando y subiendo, etcétera, ¿no? Precisamente en esas asambleas se creó el primer, no rodea, pero sino el primer, vamos al Congreso, ¿no? En el año 2011, el 19 de junio del 2011, desde esas asambleas se organizó las marchas al Congreso. Efectivamente el 15M lo potenció y fue algo masivo, ¿no? Pero al principio aunque se ha confundido siempre con el 15M, se lanzó desde aquellas asambleas. No estoy contando esto por tirarme el rollo, ¿no? Porque yo participé en aquello, sino como algo que es curioso, que efectivamente se planteó en aquella época
la necesidad de trabajar por barrio. La pregunta o el tema es que eso ha desaparecido, por ejemplo, aquellas estructuras un poco asamblearias y tal, ¿no? En concreto han surgido otras, evidentemente, ¿no? Pero ¿cómo se puede plantear la continuidad de ese tipo de organizaciones? Porque lo que tú planteas, ese sindicalismo o esas comunidades de acción social, o como exactamente el nombre que le has dado, tienen como déficit, como dificultades organizativas importantes. Es decir, en la época de la CNT era un sindicato potente y tenía unas estructuras y tal, mucho más abiertas, por supuesto, asamblearias que los sindicatos que conocemos de comisiones o UGT, etcétera, ¿no? Pero digamos había una organización, había una referencia, ¿no? Es decir, ¿cómo se puede crear ese tipo de sindicalismo, pero que también tenga fuerza, que no se quede en algo residual, algo que hay en un sitio, en otro no, etcétera? En Carabanchel ahora mismo está lo de Adela, que está muy bien en el sentido que se está trabajando en el ECO, ¿no? Pero, es decir, el reto es que eso luego tenga poder. Cuando digo poder, no lo digo en el sentido institucional, sino poder de clase, ¿no? Es decir, que al final transforme y que avance. Yo creo que es una gran debilidad el que ese tipo de estructuras con las que tiene que es necesario que haya esa horizontalidad, pero cómo se puede avanzar o cómo hacia algo que sea sólido y que realmente dispute el poder a la clase burguesa, ¿no? Hola, yo muy rápidamente, viendo que la última experiencia que hubo buena aquí en este país fue lo del 15M, bueno, ya todo eso ya ha finalizado, quería preguntarte si el movimiento por la vivienda de inquilinos y tal podría ser el aglutinador de un nuevo movimiento en el que, bueno, pues se confronte con las contradicciones y pueda arrastrar a otro nuevo escenario. Sí, yo creo que sí, porque hay ya un par de preguntas que están tocando en la tecla como para... O sea, yo creo que no hay que... O sea, decir que no hay que pensar que a día de hoy esto va a dar sus frutos, en el sentido de que vivimos en un contexto todavía, incluso a nivel europeo, muy estable. Es decir, que seguimos viviendo de alguna manera en el centro capitalista, y eso quiere decir que es algo de lo que se habla en la primera revista, ¿no? Es decir, las formas que tiene el sistema de estabilización y las líneas de desestabilización. Es decir, todavía a día de hoy el gobierno ha sacado en este año la oferta de empleo público más grande de la historia. Es decir, van a contratar, bueno, va a haber 43.000 plazas de funcionarios, ¿no? Eso, por ejemplo, en mi generación ya no, pero en la gente que tengo cerca, que tiene 10 años menos, pues quiere decir que en su grupo de amigos está todo el mundo opositando. Una parte importante de la gente está opositando. Esos son mecanismos de estabilización social. Es decir, ahí no están esos 5,5 millones de hogares, ni siquiera los 6 millones o 7 millones más pobres, pero lo que diríamos la clase media y los mecanismos de reproducción de esa clase media nativa están todavía funcionando. Hay atascos considerables, como por ejemplo es el de la vivienda para los menores de 40 años, por eso esas movilizaciones salen, y por eso también son distintas a las que se vivieron en el 15M. O sea, en el 15M ya no solo era una crisis del problema de la vivienda. El 15M realmente surgió porque el conjunto de los hijos de clase media veían que la España que se supone que tenían que heredar y que iba a ser como sus padres, esa generación que había ido a la universidad de manera masiva, que iba a tener puestos de trabajo de no sé qué tipo, con un estado redistribuidor, con una seguridad social de no sé qué, todo eso se iba a la mierda. O sea, porque los presupuestos y el nivel de devaluación de los activos inmobiliarios, crisis de deuda y tal, hacían inviable cualquier tipo de solución en ese sentido, ¿no? Por eso en el 15M, por ejemplo, hablando con el tema de inmigración, se produjo un fenómeno muy interesante, ¿no? Es decir, en ese momento ya había un problema o sea, ya había un montón de inmigrantes en España, es decir, que habían venido al ciclo alcista de la economía, y habían trabajado en la construcción, habían hecho la M30, habían hecho la mitad de las viviendas construidas en Madrid, es decir, ya había una inmigración de un 15, un 17 y en algunos barrios de más del 20%.
y el sujeto migrante en crisis, que es el que realmente luego estaba en la plataforma afectados por la hipoteca, fundamentalmente bolivianos, ecuatorianos y demás, no apareció de manera significativa. Lo que apareció fue el joven universitario que no encontraba plaza en su universidad y se tenía que ir a trabajar a una universidad de Noruega o a una universidad inglesa y estaba muy lejos de su familia y tal, que realmente era un problema grave, pero era un problema muy distinto que lo que tenían los emigrantes sin papeles o que se habían quedado sin trabajo y demás, ¿no? Pero era esa imagen que estaba muy vinculada a esa crisis de reproducción de las clases medias, ¿no? En los últimos movimientos de vivienda hay algo de eso también. Por eso, quienes estuvimos en la Mani dijimos, está muy bien la Mani, pero a la vez es una Mani de gente joven nativa y de gente de cierto perfil, y me atrevería a decir económico. Es decir, ahí no estaba exactamente esos 5,5 millones de hogares que cobran menos de 1.500 euros al mes. Entonces, es decir, hay que quedarse con esa movilización, pero hay que añadirle otros perfiles para que sea una lucha más colectiva. Una comunidad de lucha te permite eso. Y poner los intereses de esas personas también en la primera línea. Es decir, porque eso está en debate ahora en el movimiento de vivienda muchísimo. Es decir, a esos 5,5 millones de hogares que no pueden pagar 300 euros de alquiler, no les vale la regulación de alquileres. Porque no pueden pagar un alquiler ni de 900, ni de 800, ni de 700, ni de 600, ni de 500. Es decir, no pueden acceder al alquiler porque no tienen el aval, porque no tienen el contrato, porque no tienen la estabilidad y porque no tienen los ingresos para pagar ese alquiler, ¿no? Y entonces ahora lo que se está es un poco en pensar cómo va a ser esa crisis y cómo vamos a reaccionar a esa crisis. Porque va a ser una crisis que, por decirlo de manera muy burda, va a ser doble. Por un lado, la crisis de los que ya están verdaderamente en crisis, estos que señalamos, y la crisis de quienes ya no pueden reproducir su posición de clase como clase media. Es decir, que es muy distinta. No es lo mismo seguir en la mierda que ver cómo caes a la mierda. En esa caída social es en la que está interviniendo la extrema derecha. Y la extrema derecha dice, pues efectivamente, si no hay reparto para todos, pongamos la línea nativa como marca de diferenciación y hagamos políticas que dejen a cada uno en su sitio. Y así, por lo menos, los nativos nos podremos salvar, ¿no? Es decir, esa es la línea de interpretación que llevan trabajando mucho tiempo y que en gran medida a nivel europeo la izquierda poco a poco va comprando, ¿no? Es decir, porque tú tienes tus detectores electorales, si esa realidad electoral funciona, pues empiezas a meter en un cajón tus reivindicaciones con respecto a la lucha contra las fronteras o a la defensa del derecho de no sé qué, o a salir en tromba cuando los nazis van a la puerta del albergue de chavales migrantes en Hortaleza. Es decir, ese tipo de cuestiones, ¿no? Por lo tanto, el problema no es tanto cómo nos organizamos hoy, sino qué características va a tener la crisis y qué forma social va a tomar esa crisis, porque es lo que pasó O sea, es decir, la PA no podría haber existido sin dos factores. Uno, el 15M, que realmente ese movimiento apoyó, en ese caso sí, a la gente hipotecada, y luego los factores de crisis de ese momento. Es que en los primeros años de la crisis se superaron los 6 millones de parados. Nosotros en la PA lo vemos ahora, que había gente que no tenía otra cosa que hacer que ir todos los días a parar desahucios, todos los días a luchar, todos los días a asamblearse. Ahora esa gente por 750 euros está 16 horas trabajando. La mayoría de ellos, compañeros y compañeras nuestras de la PA, siguen casi igual de mal, como dice nuestro compañero Esteban, no me da ni para vivir de ocupa. Es decir, hay gente que vive ocupando, trabaja y aún así no llega a fin de mes. Es decir, así es el panorama, porque su salario es de 700 euros con 2 o 3 niños, pues no hay tutía, por decirlo así. Entonces es imaginar cómo se va a comportar una sociedad que está acostumbrada a ciertos niveles de estabilidad y bienestar, con características no sé qué, en un momento de crisis que va a suponer crisis de deuda, ya está pasando en Francia con la inestabilidad del gobierno, crisis industrial, lo que nos está llegando ya por Alemania y que ya va a tener repercusiones en todas y cada una de las factorías, porque Europa se ha organizado así. El centro es Alemania y Europa del Sur era al principio su mano de obra y luego su lugar de fabricación. Volkswagen, Ford, Mercedes,
todas tienen aquí sus plantas, se están cerrando aquí pasará también. Si Europa, que ha crecido al calor del ciclo del automóvil históricamente, pierde la batalla por la movilidad eléctrica con Asia, y esa batalla está perdida porque aquí no existen los materiales para construir ese tipo de coches, todo su ciclo del automóvil, por lo tanto, todo o gran parte de su ciclo industrial se va a la mierda. Eso significa paro. Por otro lado, tenemos cambio climático y el Mediterráneo, la guerra. Es decir, ¿cómo se van a comportar sociedades acostumbradas a un cierto nivel de bienestar frente a un proceso de crisis que no sabemos si será mañana, pasado, dentro de un año, dentro de 5, pero que claramente se está dando porque Europa se hunde? Es decir, todo lo que tiene que ver con el plan Draghi es eso, es un intento de volver a reflotar vía endeudamiento público las líneas de subvencionar de alguna manera la economía. Ya pasó en la pandemia, ha pasado en parte menos con los fondos posteriores a la Next Generation y después de la inflación, pues con todo el plan Draghi. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a comportar la población? Es decir, nuestra idea, o sea, esta idea de las comunidades de lucha, de un sindicalismo, es intentar experimentar una línea que pase por la solidaridad, el apoyo mutuo, es decir, lo que se intentó en la pandemia, lo que se está haciendo con las DANA, es decir, generar una contraimagen de una forma de luchar que no pasa ni por la división de clase, ni por la división entre nativos y no nativos, ni por la división del que tiene y no tiene, por la división de decir, oye, todo el mundo tiene que tener una casa entre propietarios y no propietarios, es decir, ese tipo de líneas, intentar saltarlas todas, ¿no? Y esa es la dificultad porque el conjunto de la sociedad está construido al contrario, en favor de una clase media nativa que a la vez es la que mayoritariamente vota y pone y quita gobiernos, que es mayoritariamente propietaria, es decir, eso por ejemplo lo veis en las estadísticas, tú coges el nivel de propiedad de las familias, de las personas españolas, en los años de crisis pierden solo 2 o 3 puntos de propiedad, pero siguen siendo propietarias en un 70 y pico, 80% de los casos, los hogares españoles, ¿no? Con lo cual los sistemas de estabilización de la crisis funcionan, porque hace que los de abajo caigan más, pero permite que los de en medio se mantengan a duras penas, pero sigan en su posición, ¿no? Y entonces, eso es lo que está en juego, es decir, ahora mismo no hay, yo creo que no hay un caldo de cultivo para un gran estallido social, pero sí para pensar en las condiciones de cuando se produzca, qué modelos organizativos, qué trincheras hay que tener construidas que puedan llenarse para luchar desde esa posición, por decirlo así. Sí. Que un poco como estos actos no son de reflexión abierta, quería un poco plantear algo distinto, lo que, agradeciendo mucho todo lo que estáis dando y todo lo que estáis planteando, que me hace ver pues efectivamente que la crisis puede ser real, existir y ser muy dura, ¿no? Y bueno, la reflexión va un poco en el sentido de que parece como que estáis planteando el sindicalismo, digamos en los barrios, o un sindicalismo que tenga otras miras también, ¿no? Sobre todo, claro, el tema de la migración es importantísimo y la situación, pero yo creo que el sindicalismo pues tenía que estar en las fábricas, en los puestos de trabajo, y fábricas y puestos de trabajo hay, y hay, digamos, polígonos industriales, y hay muchas dificultades, claro, yo entiendo que pues trabajar en casa, digamos, las propias condiciones de los trabajadores que están haciendo todas las reformas en Madrid, que están en unas condiciones deplorables y demás, y muy desperdigados, pero yo creo que en el fondo lo que los sindicatos o el sindicalismo o quien hace deberían ir es ahí, a los polígonos industriales, es decir, a los centros importantes, ¿no? Porque, digamos, todo lo que hagamos porque los trabajadores de la Comunidad de Madrid o los trabajadores del Ayuntamiento, con todas sus dificultades de contratas y todo esto, pues se incorporen, se metan en la lucha, va a ser, digamos, un poco favorecer el sindicalismo. Yo creo que
estamos hablando pues, de hacer sindicatos en los barrios, pero los barrios, las casas del pueblo, pues eran de la UGT, pero estaban impulsadas por el PSOE y los ateneos también, pues estaba la CNT, pero también estaba la FAI, o sea que hay una necesidad de que los partidos de clase también cojan ese sistema, o sea que estar en las redes y tocando teclitas y no haciendo la organización en los barrios y tocando todo este tipo de problemas más amplios de vivienda, de otro derecho de nacionalidad. Cuando uno trabaja, pues tiene que tener derecho de nacionalidad, punto, ya está. Es decir, esa es una base, ¿no? Pues deberían ser los partidos, es decir, los que hicieran esto. Y el sindicalismo yo creo que debería estar pues, en esos puestos de trabajo y en esos polígonos industriales. No es lo mismo, claro, si la concentración de los polígonos industriales ya no es tan grande, es decir, habrá que buscar nuevas formas, yo que sé, habrá que poner bares donde esté un abogado allí o hacer, yo que sé, ser imaginativos, pero la cosa está ahí y además ayer me contaban, bueno, pues los grandes, digamos, centros de producción pues se están haciendo, lo que pasa es que están en Guadalajara y forman, y hay pues igual muchísimos trabajadores que están en todas estas plataformas y que están así, ¿no? O sea que yo creo que todas estas cosas las digo yo desde muy fuera, o sea, que tampoco es que, pero bueno, como es la reflexión abierta, pues ahí quedan mis cosas. Pero ya tengo dos en la mente. Una de ellas, a ver, yo, opinión mía personal, mi reflexión, es que a Europa, a los americanos no les interesa ni unidad socialmente, ni económicamente, ni políticamente. Y van a ser los que van a unir, para que quieren una desunión. Es mi opinión personal. Yo creo que los tiros van a ir por ahí. Ahora con el Trump, pues imagínate, una lotería. No les interesa Europa que sea fuerte económicamente, ni socialmente ni políticamente, porque están dejando la ultraderecha, lo que son ellos, a pasos agigantados. Eso ya lo dije yo hace más de 12 años en una asamblea de Podemos, de que Europa estaba entrando en Europa la ultraderecha, y se rieron de mí. Yo he vivido en Austria, en Viena, y sé lo que es eso. Ahora tengo amigos allí, están aterrados. Se van a ir a vivir a Suiza, con eso ya te digo todo. Entonces eso a nivel trabajo, de los emigrantes que has hablado, yo tengo buenos amigos en Euskadi, de mi familia vasca, como yo le llamo. A ver, en Euskadi me han dicho que, bueno, que ya el Partido Nazista Vasco, que es la derecha vasca, pero que no son fascistas, no son fascistas, son derecha y conservadora, que no van a sacar mucho, que parece que está pintando mucho Bildu. Allí vos no mete ni ruido, porque no se lo escucha. Bueno, ya sabes cómo son los vascos, que me parecen fenomenales. Entonces hay muchísima unión, que se ve todo en movimientos de pensiones, en casi todo. Ahora, no quieren ahora Partido Nacionalista Vasco porque ya siempre ha pedido, que no, como se dice, si quieres que te cante la pasta por delante. Ya han sabido muy bien cantar, pero han repartido y ahora reparten menos. Entonces ya por eso la gente va viendo. Pero no es a lo que volvió, es el tema de la migración. En Euskadi me han dicho mis amigos que si no tienen inmigrantes no van a tener riqueza, porque depende de los emigrantes para sacar el País Vasco adelante, porque la gente se ha envejecido y no puede trabajar. La integración allí no es como aquí, que yo lo he visto en Madrid, en otras ciudades que hay emigrantes allí, y enseguida se integran. No tienen trabajos de esos precarios, porque los hay que también van a limpiar las casas. Normalmente se les da muchísimas oportunidades y las aceptan. Van a aprender vasco también, o sea, euskera, lo van a aprender, como va todo el mundo, porque allí se hablan los dos idiomas. Están integradísimos. Entonces dice que los emigrantes que no quieran los españoles, como ellos pueden decir, que se lo manden a ellos, que ellos lo van a necesitar. Necesitan a los emigrantes para poder sacar el país adelante dentro de aquí a 5, a 6 y a 8 años, porque los necesita como mano de obra, porque ya la gente se envejece. Yo creo que llevan una política muy buena, cuestión de la migración. La gente se integra y muchos los inmigrantes y no quieren ir a otro sitio, están encantados en el País Vasco. Entonces, el tema de la migración es un tema muy delicado, hay que saberlo tratar, pero si aquí tenemos a los inmigrantes y le damos los trabajos más precarios, entonces, claro, eso no es integrarse, es como hace vos, que les quieten, que pasen a sus abuelos en el retiro, que les quiten las pañaletas, etcétera, que eso es vos.
para eso quiere. En Euskadi enseguida les dan la residencia, enseguida. Claro, es que es otra mentalidad. Y dice que es que lo necesitan forzosamente. O que ellos también fomentan un poco la natalidad, pero bueno, la gente tampoco quiere tener. Es el sueldo más alto de toda España, ya lo sabréis, no me extiendo más. Entonces, tienen una buena calidad de vida y ya no la tienen tanto, porque ya digo que el Partido Nazista Vasco ya no daba tanto, ya se queda con cosas. Entonces, tiene el sueldo, los salarios más altos de toda España, porque de momento es España, porque digan ellos que no, más alto de toda España. Mi amigo trabajaba en una factoría de la fundación, en una fundición, y ganaba 2.200 euros. Eso no lo gana cualquiera. Los alquileres, por ejemplo, en Amorebieta, está un piso de 3 dormitorios, están en 500 euros, pero un tremendo piso de 100 metros. O sea, es otro tipo de vida. Entonces yo creo que los que no les van a pillar estas movidas, quizás sean los vascos, porque, vuelvo a repetir, necesitan los emigrantes necesitan su trabajo, necesitan su mano de obra, porque entonces dice que si no, no pueden seguir con el país como ellos quieren, el nivel de vida que tienen. Y nada más, es que eso tiene matices, pero bueno, más o menos. ¿Tú sabías algo de eso, sobre Euskadi? Te pregunto. Gracias. Bueno, ha salido un par de temas. A mí me gustaría apuntar un par de detalles al hilo de lo que habéis comentado. Sobre todo yo que vengo más del sindicalismo más laboral, más tradicional, siendo de CGT, como ya sabéis. Creo que en medio de todo este debate, creo que el sindicalismo laboral tiene que hacer una reflexión sobre hacia dónde tiene que ir y hacia dónde tiene que desarrollar su actividad y su transformación interna de cara a estos nuevos tiempos de lo que estamos hablando. Yo creo que, de alguna manera, antes Pablo ha mencionado un poco por encima cómo fue el debate del sindicalismo del primer tercio del siglo pasado, donde se debatía en el ámbito de fortalecer las federaciones del sector o las federaciones locales. Algo parecido yo creo que nos encontramos en este momento. Quienes apostamos en una renovación de esas estructuras muy aferradas a lo sectorial a lo largo de todo el desarrollo del resto del siglo XX, creemos que eso hay que superarlo de alguna manera. No se puede hacer desaparecer de la noche a la mañana, pero hay una resistencia interna de determinados sectores sindicales, que los tenemos en cada uno de nuestros sindicatos también, a esa transformación donde apostemos por ese volver a lo territorial, a lo local, al desarrollo de los igual sindicatos de oficio varios, federaciones locales, y en el que se establezcan esas sinergias y esas confederaciones de lucha de las que hablaba Pablo en torno a lo local, a las que de alguna manera se vaya desarrollando todo eso. Cuando antes Pablo mencionaba lo de ir a los polígonos, no hay que dejar de hacerlo, pero la realidad es que los polígonos están muertos hoy en día. Los polígonos, todo lo que hay en torno a las grandes ciudades, en el entorno digamos, del área metropolitana de ciudades como Madrid o Barcelona, eso está en franco retroceso, está muriendo, está todo muy subcontratado, cada vez hay menos productividad. Y lo que hay básicamente es sector servicio contratado y subcontratado y muy precarizado, muy desregularizado, y que hay que buscar nuevos modelos de acercarse a esa clase trabajadora hoy en día más precaria, ¿no? Digamos, por ejemplo, el caso de, pues por ejemplo, cuando se está hablando de teletrabajo o de trabajadoras del SAT, de atención a domicilio, que entre ellas a lo mejor no tienen contacto porque o bien están trabajando en su casa o cada una con su cliente, con el que le manda. Son trabajos también muy feminizados. El tema de la pandemia, eso ha tenido mucha influencia. Se habla de lo bueno que tiene el teletrabajo, y no digamos cuando es una madre con hijos en casa y está trabajando y está asumiendo todas las tareas del rol femenino que tradicionalmente la ha precisamente metido en casa, y esto es volver a meterla en casa. Bueno, todo eso está en pleno debate, y todo el asunto este de alguna manera hacer un contrapeso con todo lo sectorial en el sindicalismo está siendo un debate interno, pues no podéis imaginar, que está generando muchas tensiones, y que yo entiendo que hay que abordarlo con toda la honestidad del mundo. Hay cosas que hay que mantener y hay cosas que hay que renovar, ¿no?
y yo coincido en ese sentido con el apostar por esa confederación con otros sectores y con ese otro nuevo sindicalismo de barrio en el que yo creo que se puede establecer pues muchas sinergias. Y bueno, yo lo dejo por aportar ahí una pincelada en la parte que sentía que me tenía un poco más cercana. No mucho más, vamos, con respecto al tema de Euskadi, o sea, lo que sí es cierto es que allí está entrando este discurso nativista, también EH Bildu está teniendo, y parte de lo que es la izquierda abertzale también está teniendo como cierta deriva, está habiendo unos debates tensos sobre esta idea de que la inmigración rompe de alguna manera la construcción de la identidad nacional y todo ese tipo de cuestiones a día de hoy están presentes y bueno, han salido en prensa distintas posiciones, en concreto por ejemplo en Navarra, o bueno, pues ahí está esa discusión que yo creo que va a ser central en los próximos años. Y en el caso catalán, evidentemente, o sea, es decir, toda la negociación de los presupuestos, lo que ha puesto Junts encima de la mesa es la gestión de la cuestión de las migraciones. Es decir, que bueno, puedes decir que es un tema importantísimo para Junts y Cataluña, o es que realmente es uno de los ejes articuladores de las nuevas campañas electorales. Es decir, ahí es donde está el elemento, ¿no? Es decir, es un fantasma lo suficientemente maleable como para hacer cálculos electorales de un lado o de otro, y que está generando réditos políticos. Son réditos políticos que todo el mundo quiere aprovechar de un lado o de otro, ¿no? Es decir, que normalmente están aprovechando más del lado de quien quiere cerrar la frontera, quien pide más mano dura, quien vincula inmigración, islam y delincuencia, ese tipo de discursos que son los que están calando, y en la izquierda por muchos partidos que están diciendo, bueno, hay que abrir una reflexión sobre la inmigración masiva porque quizá no sea el camino. Es decir, primero, no hay una inmigración masiva, y segundo, gracias a la gente que llega, tú estás teniendo unas condiciones de vida determinadas, y el conjunto de la Unión Europea tiene unas condiciones de vida determinadas por unas relaciones coloniales y de gestión de fronteras y de gestión del capitalismo interno en términos globales de determinada forma, ¿no? Y bueno, pues ese es el debate en el que se está hoy, y entiendo que una de las misiones de todo este pensar, analizar cómo hacerlo, ya sea en el polígono industrial, ya sea en el barrio, ya sea donde estemos, es que esa ruptura nativo-no nativo se produzca. Es decir, que nuestra idea es construir una política que se quiere llamar, no sé si el mejor término es mestizo, pero es una política que junte lo nativo y lo no nativo, que tenga en cuenta la especificidad de la cuestión de extranjería, porque cada vez más la cuestión de clase está atada a la cuestión de la extranjería y de la raza, por lo mismo que señalabas tú con lo de Euskadi, porque la mano de obra tendencialmente cada vez es más racializada, y eso se ve en las ciudades. Cada vez más la gente más mayor y que se acerca a la jubilación es más blanca, nativa, y la gente que trabaja más joven cada vez mayoritariamente es más de América Latina, de África, de tal. Es algo evidente en las ciudades. Cuando te subes en el metro por la mañana, quien mayoritariamente va a trabajar pues es gente migrante. En un barrio como Vallecas es evidente, y en otras muchas zonas. Si es viernes por la tarde a la hora de salir a tomar copas hacia el centro, mayoritariamente quien va en el metro es gente joven, blanca. Es decir, bueno, pues son cosas que son percepciones que tiene uno en la ciudad, pero que dicen mucho de la sociedad de clases en la que vivimos, ¿no? Y quien va en el metro por la mañana a currar y quien ves el viernes la crisis, no la van a vivir de la misma manera, seguro. Y seguro que no, que hay elementos muy diferentes en unos lugares y en otros. Creo que hay dos o tres intervenciones. Tenemos tres y ya pues, serán las últimas ya. Vamos a ver, va a ser muy breve, voy a ser muy breve. Primero, no seas puñetero. Primero, es evidente que estamos
mutando, que el capitalismo ha mutado de un capitalismo productivo a últimamente a un capitalismo de rentas, sobre todo en lo digital. O sea, las plataformas digitales ahora mismo no crean nada, no fabrican nada y extraen renta. Y eso directamente nos lleva al feudalismo. Directamente es una vuelta a lo que Varoufakis, creo que con buen criterio, llama el tecnofeudalismo, ¿no? La inteligencia artificial, todo esto, ¿no? Yo creo que en el fondo, tú lo has dicho al principio, creo que la vida a veces es un círculo o una elipse y volvemos casi a veces al mismo sitio, ¿no? En realidad creo que no es la solución, pero quizás sea la forma más inteligente de organizarse ahora, serán estas comunidades de lucha, volver al principio, volver al barrio, en un momento dado, si en el ámbito laboral se puede, es factible, porque bueno, se dan las condiciones, perfecto. Y si no, pues yo entiendo que a lo mejor un trabajador precariado, lo digo por mis compañeros, yo soy jardinero, ¿vale? Pues le cuesta mucho trabajo, porque si no tiene un contrato de mierda, pues no le podemos pedir compromiso en el trabajo, no le podemos pedir que haga una huelga, que firme una reivindicación, pero a lo mejor sí va a ir a una movilización por vivienda, o va a ir a una movilización por un, no sé, por X, en su barrio, por Palestina, por X, porque ahí no se significa tanto, pero a nivel individual, pero se significa como persona. Y un último apunte respecto de los nacionalismos, bueno, yo soy jardinero, ya lo he dicho. El otro día vi una charla muy interesante que me hizo mucha gracia sobre el nacionalismo biológico, ¿no? O sea, vamos a ver, es que no se le pueden poner puertas al campo. El mundo es el que es, nos guste o no. El cambio climático es el que es. Las especies están llegando. Y que estoy hablando de plantas y de animalicos, ¿vale? Podemos extrapolarlo a las personas. O sea, van a llegar, nos guste o no. O sea, es evidente que habrá plantas y habrá animales que resulte interesante conservar, intentar conservar sus nichos, intentar conservar que perduren. Pero lo que no podemos hacer es decir, coño, es que todo lo que viene de fuera es malo. No. Si además es que va a llegar, nos guste o no, lo que tendremos que hacer es adaptarnos en ese aspecto. Sinceramente creo que... Y volver un poco a los principios. Si es que volvemos un poquito al feudalismo. Y el problema fundamental del sindicalismo hoy en día es que sigue con las mismas estructuras del siglo XIX, estructuras gremiales, de gremio. Y estamos en el siglo XXI, por Dios. Hola, nada, muy breve. En este nuevo, digamos, sindicalismo de barrio, comunidades de lucha, etcétera, hay, pero una pregunta, algún tipo de intentos de redes de apoyo mutuo, de crear una especie de federación entre todo este tipo de estructuras, o no la hay, o a lo mejor no tiene sentido que la haya? La pregunta. Bueno, yo era poner la pata que prácticamente ha puesto el compañero, ¿no? De los tecnólogos, de que en menos de 5, 10, 15 años, o sea, el trabajo humano prácticamente va a ser... el 80% de los trabajos pueden ser sustituidos. Entonces, pues es el tema de que esa pata tenemos también que ser conscientes de que es parte de la tormenta que tenemos multifactorial. Una va a ser esta, en menos de 5 años y eso podemos empezar a ver de que podemos ser sustituibles, cantidad de gente que está en trabajo, de jardinero, de miles de cosas así, ¿no? Y entonces pues es eso una, y dos, de que estoy totalmente de acuerdo en que
en que hay que volver a las raíces de los sindicatos de base, de que para mí el sindicalismo del siglo XXI o es como la bandera feminista o no será. El sindicalismo tiene que ser el trabajador como un color más de esa bandera, pero tiene que estar el color del parado, el color del desahuciado, del emigrante, del racializado, etc. Y si no, el sindicalismo no va a funcionar. Y otra cosa es de que igual que cuando empezó el capitalismo más salvaje y eso, o sea, las corporaciones fueron consideradas entidades que tenían más derechos que el individuo, el trabajador como ente. O sea, una corporación tiene 1 millón de abogados para defenderlo, tienen miles de trampas para hacer todo el tema. Entonces, para mí es muy importante que en los próximos 5 años no nos dormamos en los laureles, porque va a empezar a surgir jurisprudencia con respecto a la robótica, inteligencia artificial y demás y eso, y de que tengan más derechos como entidad. Por ejemplo, un Elon Musk que abra una fábrica sin un puto trabajador, todo máquinas. Hay ya fábricas en China y no en China de móviles donde no existe ni un puto trabajador. Está todo automatizado en eso. Y entonces, pues si pasa como pasó en el pasado, de que se considera, porque tienen los mejores abogados, compran políticos y todo, pues de que tengan más derecho. Esa corporatocracia del siglo XXI que viene y el sindicalismo, estamos dormidos en los laureles. Yo pongo siempre el ejemplo, yo fui educado en un circo y había una cosa que se llamaba la troupe, ¿no? Igual que la troupe es como la torre humana en Cataluña y demás, el niño está arriba. Para mí el niño representa el parado, o sea, el trabajador tiene que ser un color más y el trabajador tiene que estar como el fuerte abajo de la troupe. O sea, porque me refiero que el sindicalismo tiene que darse cuenta de que, por ejemplo, si los tecnólogos no se equivocan, en menos de 5 años, digamos que el trabajador puede ser como los vigilantes estos de los aeropuertos o lo que sea, puede ser un privilegiado. Si se queda solamente el 10% de los trabajadores, porque los demás pueden ser sustituidos, pues puede haber un trabajador muy burgués y donde los demás seamos como ganado, que no se nos pueda exterminar. Bueno, pues creo que está todo encima de la mesa, está todo planteado. No sé si quieres añadir algo más, Pablo, para terminar. Nada, simplemente que esa tendencia está presente, es una tendencia de crisis, de generación de poblaciones excedentes. Y de hecho cada vez más todo este proceso de militarización tiene que ver con el control masivo de poblaciones que eso también es un problema para el sindicalismo, ¿no? Es decir, a principios de los 80 era muy difícil hacer sindicalismo cuando tienes 40.000 expedientes de regulación de empleo encima de la mesa, del otro lado no hay nadie. O sea, con el que tienes que negociar directamente que está echando la llave y pirándose a otro país o deshaciendo la empresa o deslocalizándola. Es decir, que ese tipo de crisis, una crisis industrial y de devaluación del tejido industrial tiene que ver con eso, de empezar a generar poblaciones excedentes donde el sindicalismo tiene un primer momento de lucha, pero luego hay un día que llega a la oficina del patrón y el patrón ha sido despedido también. Es decir, ha desaparecido, se ha pulverizado en los circuitos financieros ¿no? Es decir, que es lo que está pasando en Alemania. Es decir, que en Alemania solo queda la opción de que la administración pública subvencione la industria, es decir, que es directamente. Es decir, en Europa es lo que está pasando, la economía está subvencionada por los presupuestos generales del Estado y por la deuda pública. El día que los circuitos financieros decían que no se financia más deuda o se pone muchísimo más cara hasta hacer inviables las cuentas del Estado, como sucedió en la crisis de 2008, adiós. Es decir, porque gran parte de la economía, si veis el registro del PIB español, el primer factor de aportación de pasta al PIB español son las administraciones públicas. El día que eso decaiga, decae el conjunto de la economía. Luego, sobre lo que decía Eulalio, o sea, por ejemplo, en el movimiento de vivienda hay un debate bastante fuerte, porque también nos está pasando, según cogemos fuerza, nos está pasando lo mismo que al sindicalismo laboral. Hay gente que quiere coger
un sujeto determinado, por ejemplo los inquilinos, o hay gente que estamos organizándonos ya por sectores según el propietario, ¿no? Es decir, eso en un sindicalismo que crece, que ya le pasó a la PAS. La PAS empezó a organizar por bancos, los de CaixaBank, los de Sabadell, y eran tantos que cada uno se convirtió en una corporación y ya prácticamente no había relación entre unos y otros. Se convirtió en un sindicato por hacer sindicalismo exactamente igual que el laboral, porque ya era un grupo tan grande, en CaixaBank yo me acuerdo, pues que eran 200, en Sabadell las asambleas de 150, los otros no sé qué, cada uno tenía su grupo de representantes, luego había una coordinadora, los partidos ya podían entrar a pelear por esas coordinadoras y hacerse un poco con la estructura. Es decir, eso también sucede, ¿no? Es decir, pues ahora, por ejemplo, la discusión que es decir, separamos al sujeto inquilino del resto de personas del país que tienen también problemas de vivienda. Es decir, problemas de vivienda inquilinos son 1.100.000 hogares, 1.100.000 hogares. Hipotecados con problemas de pago a fin de mes que lo están pasando mal son 2.200.000 hogares. Esos, por ejemplo, ahora mismo están fuera del foco de las últimas movilizaciones. Nadie habrá escuchado nada de los hipotecados. O, por ejemplo, esos 5,5 millones de hogares que no se pueden hipotecar y que no pueden alquilar han quedado también fuera del foco. Pero eso no quita que tú puedas hacer un sindicalismo en torno a una estructura inquilina determinada. Pero bien, pero ¿cómo se mezcla todo? ¿Cómo hacemos que no nos volvamos a corporativizar por propietarios, por sujeto de lucha, por decir, la comunidad de lucha se entiende en ese tipo de cuestiones? Y además con algo que es muy jodido, que es lo que has dicho tú, es poner los intereses del último de la fila al principio. Es decir, no aceptar ningún tipo de lucha ni reivindicación que no contemple soluciones, por decirlo así, para el último de la fila. Eso es muy jorobado. Eso es muy jorobado, porque si yo tengo un problema de vivienda y bajándome el alquiler 200 euros puedo sobrevivir, ¿por qué me voy a hacer cargo del problema del Ocupa? Aunque mi propietario sea CaixaBank y el del Ocupa, la vivienda, el propietario también sea CaixaBank. Lo suyo es dejar una vivienda gratis y a mí bajarme 200 euros. 200 euros bajarlos ya es una lucha titánica, como está demostrando el sindicato inquilino, que para bajar 50 euros llevan peleando 5 años, partiéndose la cara con todo el mundo. Pues no digamos para decirle a CaixaBank, oye, es que también hay gente que es que no cobra ni 800 euros al mes, que es que no te puede pagar nada. Y tú como banco, con un 18% de intervención de capital público y rescatado 3 veces en los últimos 15 años, tienes la obligación de hacerte cargo de este tipo de situaciones porque tú mismo las has creado, ¿no? Tú mismo las has creado, y el gobierno que te ha permitido fusionarte y los gobiernos que te han subvencionado los rescates en los últimos años, ¿no? Pero ese es el problema. Es decir, el problema va a ser que los problemas sociales del antepenúltimo o el antepenúltimo se van a más cercanos y más resolubles con un nuevo pacto social de redistribución, se van a imponer frente a los problemas de la población, la creciente población excedente que vamos a tener a nuestro alrededor. ¿Cómo se construye una política híbrida entre todo ese tipo de situaciones? Ese va a ser el reto. Es decir, ese va a ser el reto, porque en la pandemia, por ejemplo, se vio. En la pandemia todo el rato en la tele se da por hecho que las medidas eran para todo el mundo. Pues no son para todo el mundo. No es lo mismo una persona que en pandemia se encierra en su casa y sale al jardín con piscina a hacerse una paella, que eso lo he visto yo, que alguien que se encierra con sus 3 hijos en una casa de 51 metros cuadrados en Vallecas. No tiene nada que ver y todo el mundo da por hecho que eran soluciones universales. Si es que es para todo el mundo igual, somos todos iguales. No, ni de coña somos todos iguales. Ni de coña es lo mismo que haga los deberes un niño que tiene en su casa 3 ordenadores que una casa en la que con 3 chavales en el cole le mandan el Google Scholar ese, le mandan deberes y tienen una tablet para 4. Claro. Es decir, ¿cómo se imponen intereses de clase? Esos son intereses de clase claros que no supimos articular en la pandemia, por ejemplo. Que todo el mundo dio por hecho que las medidas eran razonables y que eran para todo el mundo igual. Y uno estaba haciéndose la paella en el chalet y el otro encerrado en 50 metros cuadrados sin poder salir a la calle, ¿no? Es decir, esos son los intereses del último de la fila. Es decir, el último de la fila, no solo porque queramos defender a los más pobres, es porque te dan la verdadera medida de la injusticia del sistema, por decirlo así, y es lo que te da la medida de lo que está por venir. Es decir, si consigues pensar y anticiparte a la crisis de esos sectores sociales, te estás anticipando a tu propia crisis, a la que no eres capaz de identificar ahora. Esa es un poco la tensión. Vamos. Bueno, pues nada, muchas gracias. Yo creo que
podemos dejar aquí. Muchas gracias al Ateneo por habernos recibido, acogido y por este debate tan ameno, y muchas gracias a Pablo por acompañarnos, por introducirnos en este debate y por acercarnos igual a toda una reflexión que está encima de la mesa y que tenemos que abordar, sí o sí. Y, pues, he traído revistas de la Baballeca para quien quiera, que son gratis, y el papelito donde están las asesorías, por si alguien quiere algún día venir también. Muy bien.